Iniciamos con esta clase abierta una nueva experiencia del equipo de dossier geopolítico en el año 2021 que iremos correlativamente lanzando cada 15 días temas de política internacional, pero que también tienen mucha impronta en nuestra región y que también tienen mucha influencia en el futuro de nuestra región. Recuerden que Dossier Geopolítico es un equipo de trabajo que analiza el mundo, pero desde Sudamérica, y en qué nos beneficia o en qué no nos beneficia esta realidad internacional y cómo debemos introducirnos en ella desde nuestra óptica. En el día de la fecha vamos a analizar un acontecimiento histórico, pero que hoy está vigente. Me refiero a la revolución del imán Khomeini en la República Islámica del Irán en la década del 70, en 1978 para ser más preciso. Muchos dirán, pero es un acontecimiento viejo, es un acontecimiento que no tiene importancia para nuestra región. Nada que ver, es justamente lo contrario. ¿Por qué decimos esto? El movimiento revolucionario que encabeza el imán Khomeini en la República Islámica del Irán, en esa época, la República de Irán, manejada por una monarquía absolutista conocida con el nombre de el Shah Reza Pahlavi, quien administraba esa región, era un aliado total y absoluto de los Estados Unidos de Norteamérica y de sus intereses geopolíticos en la región, junto con Europa, la Europa occidental y junto con el Estado de Israel. ¿Por qué decimos esto? Porque la revolución ocurre justamente en un mundo dividido por el famoso convenio de Yalta de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Guerra Mundial, en la que Estados Unidos y la Unión Soviética se dividieron el mundo en zonas de influencia. Esas zonas de influencia determinó qué países quedaban dentro del bloque socialista soviético y qué países quedaban dentro del marco del control norteamericano absoluto. Irán era un país además limítrofe con la Unión Soviética, por lo tanto era estratégico. Irán en ese momento y ahora tiene un elemento clave también para la economía del mundo, que es lo que es el petróleo y el gas, elementos que siguen siendo clave en el desarrollo del crecimiento de las naciones industrializadas. También Irán era un gran peso porque tenía el quinto ejército del mundo en la región y hacía de sopeso a otras naciones árabes que estaban identificadas por su adquisición de armamento, por ejemplo, como Egipto, a la Unión Soviética en su tradicional litigio con el Estado de Israel. Y así vemos que en ese marco complicado, marco que se denominaba la Guerra Fría, que como todos sabemos era fría entre las superpotencias y en las regiones centrales, pero en las regiones periféricas no era ni fría, ni era tan débil, era una situación de conflictividad, la guerra de Vietnam, las guerras de guerrillas en América Latina, los conflictos en África, todos desenvolviéndose en gigantescas crisis humanitarias y en algunos casos de grandes genocidios. En este marco es que estalla esta revolución, la última revolución romántica, le veníamos anunciando, del siglo XX, en la que un pueblo enfrenta a los dos bloques, un pueblo que rompe con esa inclinación a la que había que estar sometido sí o sí. Entonces ahí es donde esto se unifica con nuestra América. ¿Por qué? Porque nuestra América también vivió procesos similares. Y estamos hablando de los procesos similares que arrancaron en las décadas del 40, 50, 60 en nuestra América Latina, donde países como Brasil, como Perú, como Bolivia, como Argentina, como México, desarrollaron una realidad distinta de la que se le quería imponer. Hicieron revoluciones nacionales, populares, que rompieron con los esquemas de subordinación a lo que Yalta nos había obligado a estar. En ese marco vemos el desarrollo de la revolución brasilera con Getúlio Vargas,
En ese marco vemos la revolución del MNR, del Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia. En ese marco también estaba la Revolución Mexicana con el general Cárdenas, que nacionaliza el petróleo mexicano. En ese marco, por supuesto, está, creemos, el mayor aporte ideológico a las revoluciones latinoamericanas, que es el movimiento nacional revolucionario peronista encabezado por el general Juan Perón en Argentina, que va a lanzar en ese momento una doctrina internacional, la doctrina de la tercera posición, equidistante de ambos poderes internacionales, equidistante de esa subordinación a la que se quería imponernos. ¿Para qué? Para desarrollar junto con los iguales, o sea, con las naciones hermanas, en nuestro caso específico es un movimiento latinoamericanista, continentalista. Por eso Perón había tratado de establecer el famoso Tratado ABC, Argentina, Brasil y Chile, mediante el cual iba a ser el primer mercado común del mundo, antes que el mercado común europeo. Esos adelantos fueron, por supuesto, todos violentamente anulados por los imperios, tanto la derecha como la izquierda, tanto como los socialistas soviéticos como los capitalistas norteamericanos, sabían que eso era una situación no permitible porque era ir en contra de sus propios intereses, entonces se hizo todo lo posible para anularlo. En ese marco que estamos hablando, en la década del 70, en 1978, el imán Khomeini retorna a la República de Irán y allí encabeza un movimiento popular revolucionario en el que las masas populares logran sacarse de encima a pesar de la salvajada y terrible represión que sufrió y que, del cual son responsables las potencias occidentales, cambiar el régimen, eliminar al Shah de Persia que huye con una cuantiosa fortuna en su avión personal, con miles de millones de dólares en oro, y que a partir de ese momento cambia los destinos de esa nación. Esa nación también va a tener los mismos conflictos que tuviéramos nosotros los latinoamericanos en las décadas del 60 y del 50. ¿Cuáles son? El enfrentamiento contra los soviéticos y el enfrentamiento contra los capitalistas encabezados por Estados Unidos. Por ello, Estados Unidos utilizará a un país vecino, el Irak, para iniciarle una guerra impuesta, terrible, de 8 años, donde los iraquíes utilizaron hasta gas venenoso, prohibido por las Naciones Unidas, pero que fue entregado ¿por quiénes? Por las potencias occidentales. Las mismas que hoy se desgarran las vestiduras en nombre de los derechos humanos, de lo que hay del derecho humanitario de las poblaciones, etc. Bueno, eso se ejecutó contra esa nación heroica y ese pueblo, a pesar de esas guerras, a pesar de esos asesinatos selectivos que hemos visto hasta hace poco, el asesinato de su jefe militar en Irak, asesinado por un dron norteamericano, o los asesinatos de científicos iraníes nucleares en asesinatos puntuales dentro de Irán, ha sobrevivido y ha llevado adelante esa revolución. ¿Y en qué se basaba esa revolución? Se basaba en el nacionalismo y se basaba también en un tercermundismo. El nacionalismo, que debemos acá hacer una gran diferencia, porque hoy en día el nacionalismo se ha vuelto a poner de moda, pero el nacionalismo europeo, la que hoy en día está muy en moda y que se lo rebaja con el título de populismo, es ese nacionalismo xenófobo, ese nacionalismo totalmente identificado con las viejas tribus europeas que estuvieron siempre enfrentadas y que lamentablemente van a seguir estando enfrentadas porque no tiene solución ese conflicto. Porque esas tribus siguen pensando en sí mismas, se miran en sí, no miran a lo demás. El nacionalismo nuestro, el latinoamericano y el nacionalismo revolucionario de Khomeini incluía a los países vecinos, incluía a las naciones iguales, e incluía al tercer mundo. Por eso participó del movimiento de los no alineados, como lo hicimos nosotros durante décadas, hasta la dictadura militar del 76, que nos sacó de ese organismo internacional y que luego corrieron desesperadamente para encontrar apoyatura durante la guerra de Malvinas,
porque justamente íbamos siendo agredidos por su principal supuesto socio que tenían en política internacional, la dictadura militar de Videla y los Galtieri, los etcétera, que era Estados Unidos de Norteamérica y su socio principal estratégico que se llama Reino Unido de la Gran Bretaña. Nunca hay que olvidar eso. Por eso se intentó nuevamente que el tercer mundo nos diera una apoyatura. Hoy el tercer mundo nos apoya. Hoy el tercer mundo, el grupo G77 que se denomina, nos apoya en nuestro reclamo permanente de nuestras Islas Malvinas, que son argentinas y tendrán que ser argentinas, pero infelizmente, ese reclamo durante mucho tiempo estuvo fuera de estos marcos, porque el nacionalismo nuestro, el nacionalismo latinoamericano es de integración, es de unificación, es de ver igual igual. Recordemos que el gran, lo que mejor nos dejó el imperio español fue el mestizaje, esa mezcla del europeo con el aborigen, que dio esta raza especial, esta raza cósmica, esta raza que tiene una posición en el mundo distinta, interpreta el tiempo, la vida y la cosmovisión distinta. ¿A qué? A las cosmovisiones eurocentristas que también están muriendo. En ese marco debemos ya ir adelantando futuros programas. Debo reiterar que lo que venimos diciendo hace 15 años se está cumpliendo. El fin del occidente conocido es ya a ojos vista algo totalmente probado. El deterioro, el retroceso, la decadencia es más visible gracias a esta terrible pandemia que hemos sufrido y estamos sufriendo, que aceleró los tiempos, pero no es la responsable de la decadencia de Occidente. Occidente perdió el rumbo hace muchísimos años, especialmente cuando un país, Estados Unidos de Norteamérica, se consideró que era el hegemón y que debía manejar el mundo. Y allí perdió el rumbo. Nosotros los sudamericanos y los latinoamericanos no queremos no controlar ningún mundo. Queremos nosotros tener nuestra propia realidad, nuestro propio desarrollo, nuestra propia presencia, y esa únicamente lo hacemos eliminando los restos de dependencia que se nos quieren seguir imponiendo a través de doctrinas e ideologías externas. Y una de las más nefastas que hemos sufrido por las consecuencias que estamos viviendo es el neoliberalismo que también afectó a Irán y que también fue eliminado de su estructura política. Por eso hoy, igual que en la década del 50, 60 y 70 en América, ambas revoluciones tienen mucho en común: el tercerismo, el nacionalismo revolucionario y un pensamiento de pensar que la humanidad no se salva en base a hegemones, se salva en base a acuerdos, a concordios, a realidades que deben analizarse geopolíticamente, no impuestas por la fuerza. En próximos programas hablaremos de nuevos temas que también están fuera de la agenda, extrañamente, de los grandes medios de comunicación, porque los grandes medios de comunicación solamente nos transmiten catástrofe o situaciones límite, pero no nos explican las causas y las consecuencias de esas catástrofes o condiciones límite. Ha ocurrido dos acontecimientos este mismo año 2021. Uno es la reunión de Davos, una reunión que lleva varias décadas en la que se definía el mundo futuro, y este año no tuvo participación Norteamérica, pero sí tuvo participación China y la Federación Rusa. Y otra es la reunión de seguridad internacional de Múnich, otro organismo también que tiene varias décadas funcionando, que era un organismo creado durante la Guerra Fría por los occidentales para hablar de la seguridad en su zona. Este año, debido a la pandemia, se ha hecho virtual, pero tampoco ha tenido mucha prensa. Y en esta reunión se han visto también nuevamente el intento norteamericano
de querer volver la historia hacia atrás, la historia al pre-Trumps, la historia a donde el atlantismo y el poderío norteamericano era hegemónico, situación que hoy sabemos que es imposible de realizar y de consolidarse. Por eso en próximos programas iremos analizando esos temas puntuales para que vayamos ustedes y nosotros adquiriendo esta información que nos permite con ella hacer un pensamiento estratégico y mediante el cual poder llegar a conclusiones que sean favorables a los intereses nacionales y no a los intereses de algunos grupos económicos y no a algunos grupos extranjeros que operan en nuestro propio territorio. Muchas gracias.